Dijimos que los medios de defensa vienen siendo los instrumentos jurídicos que tiene el contribuyente para oponerse frente a un acto administrativo. Es decir, el ataque de la autoridad viene siendo el golpe que da la autoridad a través de un acto administrativo. El contribuyente puede contraatacar. Ahí se le llama impugnar. Pero ¿cómo impugno? A través de un medio de defensa. Vamos a estudiar nosotros en esta unidad el medio de defensa que viene siendo el recurso administrativo. Y ese recurso administrativo vamos a estudiar el recurso administrativo del SAT, del Seguro Social, del Infonavit, de Hacienda del Estado y de Hacienda Municipal. Esos son los medios de defensa, que son recursos administrativos, todos de los que vamos a platicar a partir de este momento. Entonces, el recurso administrativo viene siendo el medio de defensa que tiene el contribuyente. Muy bien. Este recurso administrativo en materia fiscal federal, es decir, en materia de impuestos sobre la renta, en materia de IVA, en materia del Código Fiscal de la Federación, se llama recurso de revocación. Recurso de revocación. Y cuando hablamos de recurso, debemos de entender que cuando hablamos de curso quiere decir que ya pasó algo y quiero que lo vuelvan a revisar. Es recursar. ¿Sí? Es como cuando ustedes dicen voy a recursar la materia. Es decir, ya la cursaste, pero no la pasaste, entonces la vas a recursar. Lo mismo pasa con el recurso, con el recurso administrativo. Ya hubo un curso del acto administrativo, pero quiero que lo revisen. ¿Sí? Por eso dice recursar. Y cuando decimos de revocación, porque quiero decir que lo cambie, que lo revoque, así como cuando escuchamos en las noticias de la revocación de mandato, cuando decimos que el presidente lo vamos a ratificar en 3 años o lo quitamos de una vez, entonces se llama revocación de mandato. ¿Por qué? Porque le estamos quitando el mandato. Aquí lo mismo pasa. Recurso de revocación, revoca la decisión que tenías en el acto administrativo. ¿Sí? Entonces, ese recurso de revocación se encuentra regulado del artículo 116 al 133G del Código Fiscal de la Federación. En el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación establece lo siguiente: contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, es decir, que sean del fisco federal, se podrá interponer el recurso de revocación. Es decir, contra los actos administrativos del fisco federal, yo puedo defenderme con el recurso de revocación. Artículo 116 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, ese recurso de revocación debe de reunir los requisitos que establece el artículo 18 y 18A del Código Fiscal de la Federación, aquellos como cuáles: estar en documento digital, firmado con firma electrónica avanzada, señalar un correo electrónico, mi nombre, mi domicilio fiscal, el propósito, ¿verdad? Y además de reunir ese requisito, este recurso de revocación, los requisitos del 18 y 18A del código, debe reunir los requisitos del 122, porque el recurso de revocación se encuentra regulado del 116 al 133G. Y este recurso de revocación, sus requisitos adicionales a los del 18, que claramente establece en su primer párrafo, dice: el escrito de interposición del recurso deberá satisfacer los requisitos del 18 de este código y señalar además, y aquí me dice, ¿qué más le debo de agregar el recurso de revocación? Además de los requisitos del 10, de la promoción, para la promoción con los requisitos del 18. Pero si quiero que sea un recurso de revocación, le debo de agregar, adicionar lo que establece el 122 del Código Fiscal de la Federación. Y me establece la fracción primera que debo de poner la resolución o el acto que se impugna, es decir, contra qué me estoy inconformando. Fracción segunda, los agravios que cause el acto impugnado. Y cuando digo agravios, significa la lesión a un derecho. ¿Qué es el derecho que me está afectando ese acto administrativo? Ahí lo debo de poner.
Tercero, las pruebas y hechos controvertidos. ¿Cómo voy a demostrar que yo tengo la razón? Porque acuérdense que es un medio de defensa. Y en ese medio de defensa la autoridad me está señalando que yo debo 100. Yo le digo, no debo 100, debo 20. Ah, ok, mándame las pruebas de que realmente me debes nada más 20. Eso lo debo de poner en el recurso de revocación, que dijimos, el recurso de revocación debe reunir los requisitos del 18 más los del 122. Es decir, que para interponer un recurso de revocación, yo debo de satisfacer los extremos que establece el artículo 18 y 122 del Código Fiscal de la Federación. Si se trata entonces del fisco federal, voy a interponer el recurso de revocación, que se encuentra regulado del 116 al 133G. Ahora, si yo me voy a inconformar en contra del Seguro Social, entonces ya no voy a interponer el recurso de revocación, voy a interponer el recurso de inconformidad, que se encuentra regulado en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Es decir, si ahora la autoridad que me quiere cobrar ya no es el fisco federal, sino es el IMSS, entonces yo voy a interponer el recurso de inconformidad. Si es contra el SAT, yo interpongo el recurso de revocación, que se regula en el 122, los requisitos, ¿no? Pero si es contra el Seguro Social, yo voy a presentar el recurso de inconformidad. Tiene otro nombre. Ante el SAT se llama recurso de revocación, ante el Seguro Social se llama recurso de inconformidad. Y se encuentra regulado en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Y entonces, tenemos ahí prácticamente, si yo me quiero inconformar contra el fisco federal y contra el Seguro Social. Ahora, si yo me quiero inconformar contra el Infonavit, voy a presentar el recurso administrativo, que también se llama recurso de inconformidad, igual que el del Seguro Social. Y este se encuentra regulado en el artículo 52 de la Ley del Infonavit, ¿sí? Y entonces dice, si hubo una lesión de derechos, se podrá promover ante el propio instituto un recurso de inconformidad, ¿sí? Es decir, no estoy conforme con lo que me estás diciendo en el acto administrativo. Ah, pues entonces presenta tu recurso de inconformidad. Ya vimos 3. El recurso de revocación, que tiene un capítulo completo en el Código Fiscal que va del 116 al 133G. Ya vimos el recurso de inconformidad ante el Seguro Social, que encuentra su regulación en el artículo 294 de la propia Ley del Seguro Social. Y ahorita estamos viendo el recurso de inconformidad que se presenta ante el Infonavit y se encuentra regulado en el artículo 52 de la Ley del Infonavit. Muy bien. Esos son los 3 recursos administrativos en materia federal. Ahora vamos a ir al recurso administrativo en materia estatal. Y en materia estatal, tenemos que en Chiapas existe el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Allá no se llama Código Fiscal del Estado, allá se llama Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Y el artículo 169 establece el recurso de revocación, igual que el recurso de revocación que se establece en el Código Fiscal de la Federación. Solo que este encuentra su regulación en el artículo 169. Ahora, ¿cuándo voy a interponer un recurso de revocación que reúna los requisitos del Código de Hacienda Pública del Estado de Chiapas y cuándo con los del Código Fiscal de la Federación? Muy simple. Si lo que estoy controvirtiendo es contra el fisco federal por impuestos federales, voy a presentar el recurso de revocación federal, aquel que se encuentra en el Código Fiscal de la Federación. Si yo me quiero inconformar contra un impuesto local, como cuál, el impuesto sobre hospedaje o 2% sobre nómina,
entonces yo voy a presentar el recurso de revocación que se encuentra regulado en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Entonces, depende si el impuesto es local o el impuesto es federal. Si es local, entonces tendré que presentar el recurso de revocación que se encuentra regulado en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Pero ahora, si me quiero inconformar en contra de un impuesto municipal, voy a aplicar el Código Fiscal Municipal. Existe un Código Fiscal Municipal. Y ese Código Fiscal Municipal, en su artículo 126, me establece los requisitos del recurso de revocación. Entonces, si el impuesto es municipal, recurso de revocación en términos del 126 del Código Fiscal Municipal. Si el recurso es contra una autoridad estatal, entonces procede también el recurso de revocación, que se llama igual, solo que se encuentra regulado en el artículo 169 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Entonces, aquí estamos hablando de los fiscos federales, estatales y municipales. Entonces, si se trata del fisco federal, estatal y municipal, en los tres se llama recurso de revocación, solo que la regulación tiene su propio ordenamiento, cada uno que lo regula. El primero se regula en el Código Fiscal de la Federación, el segundo en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y el tercero se regula en el Código Fiscal Municipal. Además, hablamos de los recursos administrativos en materia de seguridad social y de Infonavit. Uno se regula en la Ley del Seguro Social y se llama recurso de inconformidad, artículo 294, y el otro se llama también recurso de inconformidad, pero se regula en la Ley del Infonavit, artículo 52. Dentro de este tema, finalmente, en la séptima unidad, vamos a abordar el tema de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y los acuerdos conclusivos. Vamos a ver de qué se trata esta unidad. Primero, cuando hablamos de Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, estamos hablando de la PRODECON. En Tuxtla existe la PRODECON. Y cuando hablamos de procurador o procuraduría, estamos hablando de abogados. Procurador es un abogado, abogado del contribuyente. También hay un abogado para los consumidores, se llama Profeco, ¿verdad? Procurador del que compra, del que adquiere un bien, ¿verdad? Del consumidor. También hay un abogado en materia laboral, ¿sí? Entonces, estamos hablando que hay procuradurías del trabajo, procuraduría del consumidor, procuraduría del contribuyente, también hay la procuraduría de la mujer, ¿verdad? Cuando hablamos de procuraduría estamos hablando de abogados, defensores. Estos, cuando una persona no tiene para pagar un abogado fiscalista particular ni buscar un asesor que lo oriente, puede ir de manera gratuita a obtener esa información en la PRODECON, porque existe una Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y se establece en el artículo 18b del Código Fiscal de la Federación. Y dice así: la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, como autoridad protectora y defensora de los derechos e intereses del contribuyente. Artículo 18b. Vean ustedes, entonces, la Procuraduría viene siendo el protector y defensor del contribuyente. ¿Sí? Eso viene siendo la Procuraduría. Ahora, el tema de acuerdos conclusivos no es otra cosa que el convenio que vienen realizando las partes que intervienen en una auditoría. La Procuraduría dice, a ver, vamos a hacer un acuerdo. Aquí se sienta Hacienda y aquí se sienta el contribuyente. Y están en una discusión por una auditoría, ya sea directa, de revisión de gabinete o electrónica, y les dice, a ver, tú Hacienda dices esto, tú contribuyente dices aquello, nos pongamos de acuerdo y firmemos un acuerdo que concluya ya la revisión. Esos son los acuerdos conclusivos. Tratar el procurador
el abogado del contribuyente dice, a ver, voy a sentar a la autoridad y voy a sentar al contribuyente. Voy a tratar de que ellos lleguen a algún acuerdo, ¿sí? Para que se concluya con la revisión, ya sea revisión directa, auditoría directa, o visita domiciliaria, como se le conoce, la revisión de gabinete o la revisión electrónica. Y dice, a ver, siento al contribuyente y siento a la autoridad y trato de que lleguen a algún acuerdo. ¿Para qué? Para que se concluya esta revisión. A eso se le llama acuerdos conclusivos. ¿Sí? Prácticamente es conciliar los intereses del contribuyente con Hacienda. Entonces, el artículo 18b se hace mención de qué es lo que hace la Procuraduría. Protege y defiende al contribuyente, ¿verdad? Y en el 69C del Código establece los acuerdos conclusivos, que los acuerdos conclusivos no son otra cosa que el convenio que viene a realizar entre el contribuyente y la autoridad hacendaria para que se concluya una revisión, ya sea directa, de gabinete o revisión electrónica. Entonces, toda esta unidad se resume en estos artículos que vemos acá. El 18 del Código establece los requisitos de las promociones. El 18A, requisitos adicionales. El 36 del Código, las resoluciones administrativas de las autoridades. Dijimos que resoluciones vienen siendo las respuestas, ¿verdad? El artículo 37 regula la negativa ficta. Del 116 al 133 se regula el recurso de revocación. El artículo 294 de la Ley del Seguro Social regula el recurso de inconformidad ante el Seguro Social. El artículo 52 de la Ley del Infonavit regula el recurso de inconformidad ante el Infonavit. El artículo 169 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas regula el recurso de revocación tratándose de contribuciones locales. Y el artículo 126 del Código Fiscal Municipal regula el recurso administrativo de revocación tratándose de contribuciones municipales. Finalmente, el artículo 18b nos dice que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es la protectora y defensora de los derechos e intereses del contribuyente, y el 69c es la opción de solicitar la adopción de acuerdos conclusivos. Los acuerdos conclusivos, que no son otra cosa, cuando la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente sienta al contribuyente y sienta a las autoridades hacendarias para que lleguen a algún acuerdo. Y ese acuerdo que ellos toman prácticamente viene a concluir con un escrito donde se termina o se finaliza una visita directa, una revisión de escritorio o una revisión electrónica.